Gentiles damas, caballeros, les ruego perdón por no hablar correctamente el hermoso idioma de Cervantes. Sin embargo, tengo la seguridad que ustedes me sabrán disculpar mis equivocaciones idiomáticas y penetrarán en el contenido del mensaje que les traigo de mi alma y de mi corazón. El admirable Lord Bacon, a quien la humanidad debe el tránsito del período filosófico medieval a la investigación razonable, dijo que una filosofía superficial conduce el pensamiento humano al materialismo, a la negación. Mientras tanto, una filosofía profunda conduce el pensamiento humano y el ser a la verdadera religión. Cuando hablamos de hechos paranormales, somos invitados a hacer un viaje de naturaleza histórica, porque los hechos paranormales están presentes en todas las épocas de la humanidad, en todos los pueblos, en todos los continentes. Los estudiosos del comportamiento parafísico del hombre han dividido en periodos especiales que pueden ser consideradas 4 etapas para facilitarse el estudio de los fenómenos parafísicos en que nos encontramos los hombres. El primer periodo viene desde la antigüedad oriental hasta el año 1785, cuando Franz Anton Mesmer, en la Universidad de Viena, presentaba la tesis del magnetismo del fluidismo. Empieza entonces el periodo mesmérico, que se alarga hasta el año de 1849, cuando las hermanas Fox, en la ciudad de Hydesville, en New York, en los Estados Unidos, empezaron a mantener una telecomunicación con aquellos seres que se decían el alma de los hombres que habían vivido en la tierra. A partir de ese momento empieza el periodo llamado espirítico, que se alarga hasta el año 1875, la noche de 31 de mayo, cuando el extraordinario Sir William Crookes, escribiendo a la Sociedad Dialéctica de Londres, dice ipsis verbis: los hechos que he observado ya no son posibles. Yo les deseo afirmar, ellos son reales. Empieza entonces el periodo dicho científico. El primer periodo, porque no se disponía de una estadística, porque no se tenía una técnica de evaluación, era considerado mitológico, porque las informaciones pasaban de una para otra generación, sin que se tuviera un arma para verificar la legitimidad o no. El segundo periodo, cuando Mesmer experimenta una prueba de que hay una intercomunicación fluídica entre los hombres, entre los aceros, entre los astros y las criaturas humanas. Posteriormente, las hermanas Fox dicen que el alma de los difuntos habían vuelto a hablar con ellas por medio de reps, de ruidos, diciendo que la vida era patrimonio de la eternidad y que después de la vida había vida. Pero fue William Crookes que tuvo la oportunidad de estudiar en profundidad el hecho paranormal. Y al hacerlo, invitó las personalidades más notables del mundo, en la ciencia, en la filosofía
en la religión. Este admirable físico constató que el hombre posee un fluido, una energía, una manifestación de orden paranormal por medio de la cual se exteriorizan fenómenos de ectoplasmia, fenómenos de comunicaciones de naturaleza psíquica y de naturaleza parapsíquica. A partir de entonces, en el año 1889, Max Dessoir propuso una técnica de investigación de los hechos paranormales, porque a partir del año 75, ao lado de Charles Richer, de César Lombroso, William Crookes presentavam uma investigação para avaliar a possibilidade ou não de las manifestações extrafísicas. Foi criada a ciência chamada metapsíquica, que quer dizer em grego, en el más allá de los fenómenos psíquicos. Pero la metapsíquica examinava a fenomenologia por meio de la calidad. E era necessário, diziam, fundamentado em Voltaire, quando há um fato positivo, os outros hechos não têm qualquer validade, mesmo que sejam na prueba de los contrários. Sin embargo, Max Dessoir tuvo ocasión de decir, un hecho puede servir al acaso, al azar, puede ser el resultado de una experimentación que no se repita más. La calidad no es lo más importante en la metapsíquica. Para que estos fenómenos sean legítimos, se hacen necesarios que se repitan, que ellos ocurran, que ellos se manifiesten al placer del investigador. Entonces Max Dessoir propuso la palabra parapsicología, que quiere decir prácticamente lo mismo de la metapsíquica. Sin embargo, es la técnica de investigación de la cantidad de los hechos, que es más importante que la calidad. Presentado el nombre de la parapsicología, esta ciencia, que es una rama de la psicología experimental, no fue aceptada por los psiquiatras, por los psicólogos y por los psicoanalistas que llegaron después con Sigmund Freud. En el año 1916, en la Universidad de Stanford, en California, el doctor Stay Brooks propuso hacer una investigación para saber si el hombre era o no un paranormal. Y después de haber estudiado las posibilidades extrafísicas de la criatura humana, llegaba precipitadamente a una conclusión, informando que el hombre no es un paranormal. Escribió un libro para Psychology que decía: no hay fenómenos que no sean explicados por medio de las leyes naturales de la física, de la biología y de la psicología. Mientras tanto, en el año 1922, el admirable William McDougall, psicólogo de la Universidad de Clark, haciendo una conferencia, presentó un reto a los psicólogos: la ciencia no tiene última palabra. Las opiniones son de los científicos. La tarea de la ciencia es investigar, cambiando de opinión cada vez que se presente un hecho nuevo. William McDougall proponía a los científicos, al revés de los prejuicios, al revés de la mala voluntad, tenían que abrirse a la experimentación para verificar si el hombre es o no dotado de una posibilidad paranormal. En el año 1926, volvía William McDougall a desafiar los psicólogos, porque estos negaban los hechos paranormales sin que jamás hubiera hecho una experimentación. Fue en el año 1930, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, que un psicólogo aceptó
el desafío de Dugall. Este hombre admirable fue Joseph Banks Rhine, con mucha justicia llamado el padre de la psicología y de la moderna parapsicología. Heine al principio definió qué es la parapsicología. No es una ciencia, es una rama de la psicología experimental que estudia a los hechos paranormales, inusitados e intermitentes que ocurren en el proceso biológico de la criatura humana. Heine empezó a meditar cómo hacer una experiencia paranormal, porque la paranormalidad es muy trascendental. No se puede realizarla como en un laboratorio de química o delante de una pieza anatomopatológica. Hay que examinarse con datos no necesariamente materiales. Se hacía necesario al empezar de una metodología e invitó dos admirables psicólogos, dos ingleses y un alemán. Estos se encargaban de dar las nóminas a los hechos de las investigaciones, los doctores Tulles y Tisner. E invitó también a otro amigo para que se encargara de ofrecer una metodología para la técnica de la investigación, el doctor Zener, que presentaba cartas de barajas para intentar observar si el hombre posee o no una facultad de telepatía. Los hechos paranormales se encuentran presentes en la historia de los libros sagrados, el Bhagavad Gita, el libro de los muertos, el Zendavesta, la Biblia, en la tradición de todos los pueblos. Pero esto pertenecía a las tradiciones históricas, pasaban de boca a boca y siempre estaban marcados, señalados por la pasión regional, por el sentimiento nacional, por muchas condiciones que los ponían sospechosos. Entonces la telepatía sería la primera investigación. ¿Será que el hombre puede emitir ondas de naturaleza no física para actuar en un recipiente físico y cambiarle el comportamiento? Empezaron las investigaciones y después de 2.000 millones de experiencias, el doctor Heine dijo: la telepatía ya no es más una sospechería, es una realidad de naturaleza científica. Al decirle en el año 1937, el doctor Heine afirmaba: los hombres somos telépatas, tanto podemos emitir ondas como tenemos la satisfacción de captarlas. Después de comprobar que el hombre es un telépata, empezó a examinar si la dimensión del tiempo es la misma. Delante de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el tiempo y el espacio cambiaron totalmente. ¿Será que este cambio de tiempo, de espacio y de masa es viable en los hechos paranormales? Y fue la clarividencia o la visión sin los ojos que pasó a interesar a los investigadores. Por medio aún de las barajas Zener se pudo percibir que el hombre puede ver sin la necesidad del aparato óptico. Hay una visión de naturaleza trascendental. Y en el año 1942, Zener, Heine, Soule declararon: el hombre puede ver sin la necesidad del nervio óptico. A partir de entonces surgió un otro desafío. ¿Será que este hombre que es telépata, que puede ver sin la mirada habitual, puede captar el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Es una dimensión del fuso horario. El tiempo del planeta Tierra es muy distinto del tiempo del Plutón, el tiempo de Mercurio, porque este tiempo está en relación con la movimentación del Sol alrededor de Alcione y de los planetas en los alrededores del Sol. Después, por la teoría de la relatividad, se podría saber
que un hombre que salga de la Tierra con la velocidad de la luz, mientras viaja 10 segundos, el tiempo de la Tierra corresponderá a 100 años de vida de 24 horas al día. Entonces empezaron las investigaciones cognitivas del conocimiento y se constató que el hombre es portador de una facultad precognitiva, retrocognitiva, es decir, ele puede detener el conocimiento del pasado y del porvenir. Entonces las antiguas profecías ya no eran más hechos de naturaleza mitológica, porque se podrían percibir fenómenos de naturaleza del tiempo y del espacio dentro de un laboratorio. En el año 1948, el Dr. Hamendra Nath Banerjee, professor de parapsicologia de la Universidade de Rajasthan, em Raipur, Índia, chegava a uma conclusão muito curiosa. Dizia que o homem possui duas memórias. A memória ancestral, cerebral, que é a memória que nasce com a criatura humana. E no momento da fecundação, quando o espermatozoide transforma o óvulo em huevo, a célula neuroblasto, empezando por la sisiparidade a bipartir-se, começa a desenvolver a técnica de las neuronas. Las neuronas cerebrales, a partir de este momento, não se repite jamás. Estas neuronas cerebrales son as encargadas de la memoria actual. Puede poseer una memoria de las generaciones pasadas por medio de la hereditariedad. Sin embargo, hay que detener el conocimiento de la vida actual. Banerjee había detenido que el hombre conoce cosas que no había en sus antecedentes históricos. Podría, por ejemplo, hablar de un idioma que no pertenecería a las generaciones antiguas. Podría, por ejemplo, pintar, dibujar, sin que en su familia hubiera una tradición de dibujantes. Podría escribir los idiomas más antiguos que se pueda imaginar. Entonces, Banerjee propuso que el hombre tiene otra memoria, pero no una memoria cerebral, una memoria extracerebral, la memoria de las reencarnaciones antiguas, que los griegos llamaban la paligénesis, la memoria de los avatares. La parapsicología llegaba a un momento de mucha importancia, porque a esta hora los hechos paranormales ya estaban clasificados. Hechos psigama o intelectuales, hechos psicapas o sensoriales materiales. Pese a isso, ocorriam hechos que não comportavam em la classificação gamma ni kappa. Foi este momento que os griegos de la Universidade de Atenas propusieron outra nómina, fenómenos psi-theta, porque a letra griega theta é a primeira letra da palavra thanatos, que quer dizer muerte. Então, a parapsicologia começou a identificar hechos que pertenecem àqueles que já viveram na Terra e que, sin embargo, voltem a manter contato com os homens que nos encontramos em la indumentária celular. Los fenómenos psi-gamma, los fenómenos psi-kappa e los fenómenos psi-theta são a realidade de este momento em parapsicologia. Ustedes me perdonen hacer un poquito de historia para que nos ubiquemos en el hecho de nuestra conferencia. En este momento la parapsicología pertenece a tres corrientes especiales. La corriente socialista soviética, que por una función de Estado es dialéctica marxista. Cuando Engels y Carlos Marx presentaram o Manifesto Comunista, estabeleceram que a alma nada mais era que um sudor de natureza cerebral, que depois da morte se acaba a vida. Toda a dialética é fundamentada em la negação da vida e no mais allá.
en la negación de Dios, de un sentimiento religioso, de un sentimiento espiritual. Por conclusión, las investigaciones soviéticas llegan a la conclusión que todos los hechos pertenecen a una actividad extracerebral, parapsíquica, y con el tiempo esta actividad se deshace, se desarticula y viene la nada. La segunda corriente es la corriente francesa, inglesa, americana, que establece una posibilidad de una vida en el más allá. Es la corriente que dice, hay fenómenos parapsicológicos, sin duda. Sin embargo, hay fenómenos de naturaleza mediúnica. Hay fenómenos que pueden ser explicados como una decorrencia de la personalidad. Y hay fenómenos que suceden por intervención de la individualidad. El hombre no es solamente la masa física, es una realidad constituida de una individualidad eterna, el alma, y de una personalidad transitoria que en cada avatar o reencarnación asume un compromiso en la forma y en el comportamiento. Y la tercera corriente es la sudamericana, brasileña, que confirma la corriente francesa, inglesa, americana. El Instituto de Investigaciones Psicobiofísicas de São Paulo, considerado uno de los mejores del mundo, y que tiene como director Hernani Guimarães Andrade, afirma: hay hechos parapsicológicos de la paranormalidad humana y hay hechos paranormales de la realidad espiritual del ser, porque ellos se fundamentan en una obra que fue presentada en París en el año de 1857, en la fecha 18 de abril. Esta obra se llama El Libro de los Espíritus y vino firmada por un antiguo profesor de Lyon, Hipólito Lyon Denis Arrivailo, que adoptó el seudónimo de Allan Kardec. Cuando Allan Kardec presentó a 18 de abril de 1857 el Libro de los Espíritus, decía que la humanidad necesitaba de una filosofía profunda, una filosofía que se derivara de los hechos, para conducir al hombre a una religión de amor a Dios, al prójimo y a todos los seres que viven en la tierra. Presentada el Libro de los Espíritus, nacía la ciencia espírita, que era la técnica de la investigación empírica, porque los hechos fueron examinados entre los años 1855 y 57 al respecto de la mediunidad. La ciencia parapsicológica en este momento presenta hechos parapsicológicos, paranormales por lo tanto, hechos mediúnicos, paranormales igualmente, pero no parapsicológicos. Estos son de la parapsicología, estos son del espiritualismo ancestral y que nosotros encontramos en todas las épocas del conocimiento de la humanidad y especialmente en este momento, cuando la humanidad, segundo Wells, vive la hora amarga y trágica de la angustia. El hombre que ha salido de la tierra por medio de las bólides espaciales, que ha marchado hacia afuera de nuestro sistema solar por la cibernética, no se ha hecho más feliz ni más venturoso que sus antepasados, porque sus problemas tecnológicos le trajeron dificultades sociales, morales y emocionales. Se puede decir que el hombre de hoy tiene más confort, pero no más felicidad. Y la Organización Mundial de Alimentos, la FAO, afirma que en los próximos 10 años debe morirse de hambre 1.000 millones de criaturas humanas, de hambre absoluta y total, lo que demuestra que el hombre de la cibernética no es un hombre necesariamente feliz, sino una pequeña parte de la humanidad está regalada de tecnología, de comodidades y de confort.
Pero quando hablamos de fenômenos de natureza parapsicológica, é necessário que nos recordemos de alguns de eles. O Dr. Kurumian, de Rússia, examinando uma sensitiva soviética chamada Rosa Koleshova, percebeu que o homem vê não somente com os olhos, sino com os cotos também, com os dedos, com os pés. Por meio de uma hipnose, ele pode transferir a percepção física e olfativa a qualquer parte do corpo da pessoa. E depois de haber hecho um exame ao microscópio da pele humana, chegou a esta conclusão: em cada centímetro de pele humana viva, há 6 células foto, psico, óptico, percepção. É decir, que todos nós podemos perceber, não somente com nossos olhos, com nossos ouvidos, com nossa nariz, sino também com nossa pele. Pero, em verdade, ele não foi o criador desta técnica, porque o admirável padre da antropologia criminalista, César Lombroso, estudando a paranormalidade de Eusapia Paladino, poderia transferir-lhe o olfato para os dedos, transferir-lhe a visão para qualquer parte do corpo, e em estado de transe absoluto, ele ponia seu dedo em um eco e podia dizer o que estava passando na outra parte. Também estudando Nina Kulagina, se pudo perceber que a mente, que não é física, pode intervenir em fenômenos físicos, cambiando-los contacto humano. Em la cidade de Alma-Ata, cerca do Mar Negro, Nina Kulagina, examinada por Vasiliev e um grupo de científicos soviéticos, com a mente cambia a aguja da brújula e pode mover objetos com seu sentir e com seu desejar. Pero esta força que desenvolve é tão notável que cada sessão de experimentação ela perde 200 gramos de peso orgânico. Então, a parapsicologia chega à conclusão que o homem pode emitir uma força parafísica que modifica o comportamento das coisas físicas. E lhe deram a esta emanação o nome de ectoplasmia. Pero o ectoplasma não é uma concepção ao azar de los parapsicólogos. Foi fotografiado na Universidade de Glasgow. De tal maneira se pode confirmar que recebeu este ectoplasma o nome de palanca de Crawford. O Dr. Crawford, examinando os sensitivos que poderiam mover um piano, uma mesa, uma botella, fotografiou este espaço entre o sensitivo e o objeto material e detuvo que sale dele uma energia semimaterial que põe um ponto de apoio no suelo e a outra parte mueve qualquer objeto, como a teoria das palancas. Então, a parapsicologia vino provar que o homem possui forças parafísicas. Simultaneamente, a NASA dos Estados Unidos pudo demonstrar que os fenômenos psíquicos são reais, porque quando se experimentava o Nautilus, o submarino atômico, o primeiro, que hizo um viaje à casqueta polar, desde Houston, em Texas, um sensitivo começava a mandar mensagens para o submarino. E estes mensagens eram captados por Olaf Jacobson, demonstrando que a mente que não é física não tem obstáculos, nem barreiras, nem impedimentos, podendo marchar-se por las ondas Hertz ou por meio de los obstáculos incluso de las águas e de los hielos de los mares. Posteriormente, quando o projeto Apollo número 13 chegou à Luna, o comandante Mitchell começou a receber mensagens que eram transmitidas desde a NASA e que eram, a la vez, por ele,
anotada em computadores e também transmitiendo noticias telepáticas para los experimentadores de la NASA. La telepatía ya no es más una broma de espectáculo circense ni de teatro. La visión, si la vista, se transformaba ahora en una realidad de naturaleza parafísica. Los fenómenos físicos de la materialización, de la desmaterialización, de los transportes y de los desdobramientos de la personalidad se transformaron de una manera tan lógica y tan clara que los parapsicólogos y los psicobiofísicos dicen: el hombre es un dotado y todos nosotros lo sabemos. ¿Cuántas veces vamos caminando por una calle y súbitamente nos acordamos de una persona de que no nos acordábamos? Al doblar en una manzana, encontramos a la persona y decimos: mire, estaba pensando en ti. Y la persona nos contesta: yo también. Era un fenómeno telepático inconsciente. Otras veces en nuestros pueblos hay una tradición que personas hay que tienen una mirada que matan a las cosas que gustan. En Brasil llamamos mal de ojo. La persona mira una planta, una flor muy linda y dice: qué belleza es esta flor. Y súbito la flor pierde la vitalidad y se muere. Yo me dedicaba a tener un jardín de invierno y me encargaba de violetas, violetas de los Alpes. Y tenía una amiga, y la tengo por supuesto, que era muy curiosa, muy envidiosa. Cierto día me fue a visitar y se quedó apasionada por mis flores. Era mi hobby. Y yo había llevado desde Europa un espécimen raro para tener allá en un clima tropical. Y tenía un verdadero amor como todo coleccionador. Mi amiga, cuando miró a la violeta, me dijo: qué maravilla, pero qué originalidad. Y yo me quedé orgulloso, porque esta es la satisfacción de alguien que colecciona cualquier cosa. Cuando llegamos a la puerta, ella me dijo: Rivaldo, voy a aconsejarte. Yo te voy a pedir para que haga una oración con la flor, porque todo lo que yo miro lo mato. Yo no lo creía, pero por vía de dudas, después que ella se fue, yo fui a mirar la planta. Y estaba muerta en el vaso. Estaba caída, desvitalizada. Y esto me llamó la atención para una investigación. Yo apliqué energía, que ustedes verán en una película, pero era tarde demasiado. Y le pregunté a ella: ¿es la primera vez que esto te sucede? No, no. Todo aquello que yo miro, siempre ocurre algo semejante. Menos mis enamorados. Los quería matar para tenerlos cerca mío y no los consigo. Y entonces, las plantas y los pájaros, cuando me gusto de ellos, ellos mueren. Empecé a meditar que debería haber una razón científica. No era la mirada, era la intención mental. Era la carga emocional que ella ponía en la mirada. Es que no miraba con belleza, con placer, sino con envidia. Miraba con ganas, qué lástima que no es mío. Y era este tiro psíquico que mataba la cosa. Entonces le aconsejé para que mirara con placer. Ella podría conducir la mente para curación. Podría mirar una persona y transmitir este sentimiento de renovación celular. La mente no es buena ni es mala, son como los venenos. La dirección que les damos es que le hace buena o que le hace mala. Los venenos se pueden aplicar para salvar la vida o para quitársela. Ella necesitaba de mirar las cosas de una forma positiva. Ni todo en la tierra puede pertenecernos. Es necesario comprender que la belleza es bella, no porque la detenemos, sino porque es bella. La rosa ignora el perfume que tiene y el pantano no sabe del olor desagradable que presenta. Le hablé y ella empezó a cambiar de mente y hoy es una sensitiva curadora. Por medio de la aplicación de las manos,
consigue cambiar dolores de cabeza en 2 minutos, consigue mejorar la epilepsia en 10 minutos y es capaz de cicatrizar una herida en media hora, colocando las manos por arriba y mentalmente conduciendo la mente para que estos fenómenos ocurran. Sin embargo, ao lado de estos fenómenos de naturaleza parapsicológica, hay otros fenómenos que son, para la antigüedad, inexplicables. Pertenecían a la tradición religiosa. Ustedes se acuerdan de Teresa de Ávila, la mística española, que muchas veces cuando se iba a confesar con San Juan de la Cruz, se quedaba flotando en el aire en el convento de la Encarnación en la ciudad de Ávila. Las monjas la veían flotando y a San Juan igualmente flotando en estado de éxtasis. Todos nosotros nos recordamos de Jesús caminando por encima de las aguas, caminando en el mar. Nos recordamos de Francisco de Asís, mientras oraba en la iglesia, de San Damiano, recibiendo los estigmas de Cristo en un estado místico flotando en el aire. Antonio de Padua, de Portugal, que estaba celebrando una misa y súbitamente se dobló sobre el altar y se quedó dormido para aparecer lejano en una plaza donde estaba siendo juzgado su padre por un crimen que no había practicado. Antonio se materializó, defendió a su padre y apuntó al criminal, defendiendo a su padre de ser ahorcado. Súbito volvió a la iglesia y continuó a celebrar la misa. Son fenómenos incontestables de la historia de la humanidad. Estos fenómenos no pertenecen solamente a la parapsicología, tienen un comportamiento de naturaleza psiteta, porque ellos intervienen la realidad de un ser parafísico, un ser parahumano. Nosotros tenemos en Brasil el más completo sensitivo de la Tierra en este momento. Se llama Francisco Cândido Xavier. Es un hombre tan extraordinario, yo lo conozco desde el año 1948. Y como ustedes pueden observar, son 35 años que permiten a alguien conocer a alguien. Muy recién, él fue examinado por un equipo de parapsicólogos, porque posee facultades parapsicológicas y mediúnicas tan raras que impresionan a las criaturas. Mientras está charlando con nosotros, él, semejante a Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, empieza a derramar un perfume que cambia de olor y que cambia de intensidad. Cuando muchas veces va a servir una bandeja de café, nosotros brasileños somos muy dependientes del café, pero no el café de exportación, porque el mejor vendemos y el peor tomamos. Cuando vienen las tacitas, él toma de una tacita y se la regala a alguien, y la tacita empieza a sudar violetas. Toma de otra, nada de trampa, como estamos aquí delante de las luces. Toma de otra y la regala a otra persona, olor a rosas. Y así sucesivamente. Un grupo de parapsicólogos de Brasil llevó una tonelada de equipamientos para medir su paranormalidad. Y el primer efecto de su paranormalidad fue el aura, la radiación psíquica. Con aparatos Geiger consiguieron medirla. El aura de Chico Xavier mide 20 metros. 20 metros. Para que nosotros podamos conferir, el aura de todos nosotros, de personas normales, mide 2 centímetros. La de él, 20 metros. Se consiguió hacer una película y filmar los seres de otra dimensión, grabar las voces, mientras él en estado de trance psicografiaba. Chico Xavier consigue escribir mediúnicamente con las 2 manos temas diferentes.
Yo estaba a su lado un día, cuando llegó un muchacho a las 3 de la tarde, le dijo, yo quería pedirle una consulta, soy de San Paulo y he llegado hace poco, son 580 kilómetros de una ciudad a otra, Uberaba, San Paulo. Y estoy muy preocupado porque mi mamá deberá someterse a una cirugía en Roma, en la primera clínica de la Universidad de Roma. Y yo gustaría de preguntarle cuál era la indicación que este mundo espiritual podría darme al respecto de esta cirugía. Yo estaba aquí, el medium o sensitivo, y el muchacho como si fuera este micrófono. Él entonces pidió una hoja de papel, puso a su lado, y mientras hablaba con el muchacho y una lapicera, empezó a escribir hablando sin mirarla. Y al concluir, la tomó en mano y la regaló. El muchacho la leyó y dijo, no, hay una equivocación. Aquí está diciendo, bueno, está escrito en italiano, idioma que Chico Javier no habla. Aquí está diciendo como si fuera mi mamá, Hilda, que si hubiera muerto. Y qué curioso, mi mamá está viva. Antes de venirme hacia aquí, yo he llamado por teléfono internacional y le hablé con ella. Y le dije que iba a pedir una consulta y que iba a hacer una mentalización para que la cirugía transcurriera en clima de paz. Y aquí dice que ella está muerta. Hay un error. Chico Javier le contestó, mire, yo no sé qué pasa. ¿Está correcto en italiano? Sí, está correctísimo. Bueno, usted vuelve al hotel y hace otra llamada telefónica a Roma. Y después viene a decirme si estoy equivocado o no. Nosotros nos quedamos sorprendidos. Era un momento de una investigación, era una curiosidad. Y aguardamos. Pasado un rato, unas 2 horas, el muchacho vino llorando y decía, chico, esto es extraordinario, porque mi mamá se ha muerto media hora antes de que yo estuviera hablando contigo. Y el mensaje es de ella, porque yo la leí de mi papá. El mensaje decía, hijo, tu papá está muy preocupado con la llave donde están mis documentos. Quiero que tú le digas que está guardada en mi recámara, en un mueble en la tercera gaveta a la derecha. Y yo le dije a mi papá, él se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo puede ser eso? Pero lo más notable, como fenómeno parapsicológico, es que Hilda, en portugués y español, por supuesto, es escrito con H, pero no en italiano. Y estaba escrito correctamente Hilda, sin el H, como se escribe en italiano. Eliminando la hipótesis de naturaleza telepática, porque la telepatía mandaría el lenguaje tradicional. La hiperestesia indirecta del inconsciente y una farsa, por supuesto, porque incluso el muchacho no había dicho el nombre de su mamá. Pero esto no es una novedad. Como ustedes se recuerdan, cuando la Divina Comedia de Dante Alighieri fue publicada, no se encontraba la tercera parte del paraíso. Pasado un tiempo, un descendiente de Dante tuvo un sueño y que le aparecía a su papá y le apuntaba en su residencia una parte de la pared por atrás de una tela donde estaban guardados los últimos cantos y más algunas partes de la Divina Comedia. Este muchacho se despertó, fue a la casa del amigo y testamentero de Dante Alighieri y los dos fueron a la residencia donde vivió el poeta florentino y llegando allá pudieron constatar que en verdad allí estaban los cantos que constituían la más extraordinaria prueba de la comunicabilidad de los seres de otra dimensión con aquellos que viven en la tierra. Pero también esto no es un hecho isolado, porque nosotros que hemos leído el Evangelio de Jesús, nos recordamos que en el momento en que Cristo sube al Tabor,
y empieza a meditar, se transfigura, y delante de él aparecen dos almas de los antepasados israelíes, Moisés y Elías, que eran muertos, que hablan con él, que de tal forma resplenden luces, que los discípulos, 3 testigos que se encontraban con Jesús, le dicen: Maestro, erguemos 3 barracas aquí y nos quedamos. Y Cristo les dice: no, es necesario descender a la multidumbre, es necesario bajar a aquellos que sufren en la tierra. Y bajando de la montaña, cuando llegan a la parte inferior, que es el valle de Esdraelón, un padre le dice: Maestro, mira a mi hijo que un espíritu inmundo lo toma, lo convulsiona, hasta que ponga a tener afuera baba de sangre, y nadie lo consigue curar. Yo he pedido a tus discípulos para que sacar este espíritu inmundo, y ellos no consiguieron nada. Entonces te ruego a ti para que hagas alguna cosa. Jesús mira al muchacho que tenía 12, 14 años y que presentaba una especie de epilepsia convulsionada, y mirando a él dice: espíritu inmundo, en nombre de mi Padre te digo, sale de él, sale. Y el muchacho recobró la serenidad, la salud, la paz, y el maestro dijo a su papá: los hechos mediúnicos están presentes igualmente en la historia de la humanidad. Y esto es muy importante por una razón, porque todas las doctrinas espiritualistas hablan que la vida es inmortal. El hombre no es solamente la carne ni la sangre, decía Platón. El hombre es constituido de 2 elementos, la filosofía idealista: el ser, que es el espíritu eterno, y el no ser, que es la materia transitoria. Cuando se muere la materia, el ser espiritual continúa. Aristóteles puso una tercera parte, a que llamaba intelequia: el ser, el no ser, y la intelequia como intermedio. Allan Kardec, más tarde en el libro de los espíritus, decía: el hombre es constituido de 3 elementos fundamentales: cuerpo, espíritu y el periespíritu. Los investigadores soviéticos, en el año 1969, en la ciudad de Alma-Ata, realizando experiencias fotográficas, llegaron a la conclusión que antes de la vida hay vida. La materia es destituida de espontaneidad. La materia, las células, cuando se desarrollan, vienen a completar un cuerpo causal, un cuerpo de plasma biológico. Todos ustedes han visto las fotografías llamadas Kirlian, porque el autor de la máquina presentaba la prueba fotográfica. El doctor Kirlian y su señora Valentina Kirlian. Esto era la prueba de lo que enseñaban las religiones. Ustedes se recordarán que los santos tienen una especie de resplendor o aura. De acuerdo con este resplendor o aura, se tiene la idea de su evolución. La cámara, la máquina Kirlian, venía a probar que esta radiación indica el estado de salud, de tranquilidad, de emoción y de evolución de la criatura humana. Se puede detectar las enfermedades que han de venir por medio de la fotografía Kirlian, que iremos presentar una película. Entonces se demostró que la vida no es solamente material, que antes de la vida hay vida, que después de la vida hay vida. Y anoche ustedes oyeron una conferencia basada en la reencarnación, demostrando que el ser transmigra
de cuerpo en cuerpo, llevando consigo las experiencias de una etapa para completar su proceso de evolución en otra etapa. Quiere decir que antes de la cuna hay una realidad espiritual y después de la tumba hay otra realidad espiritual. Estos fenómenos mediúnicos llaman la atención del hombre para meditar al respecto de la vida. ¿Cuántas veces miramos a un chico que está hablando para nosotros tontería? Invariablemente está recordándose de una vida pasada. Está manteniendo una evocación de hechos que no podemos comprender. Mientras tanto pertenecen a una realidad de otro tiempo, de otro avatar. Vivía, por ejemplo, en Ginebra, una chica que se llamaba Helena Smith. Helena Smith era normal hasta los 2 años de edad. Súbito, un día que hablaba con su mamá, Helena Smith empezó a hablar tonterías y la madre no la comprendió. Se colocando un poco nerviosa, la madre le aplicó una buena paliza española para que la chica se quedara un poco más tranquila. Y resultó peor, se puso más nerviosa. Y por la semana la niña se olvidó de hablar francés, porque Ginebra es un cantón de habla francesa. La madre la llevó hacia un psiquiatra. En aquel entonces era un fisiologista psiquiatra. El médico la examinó y dijo, no tiene nada. Está un poco exaltada. Le recetó una medicina calmante y dijo a la madre, mañana estará tranquilita. Sin embargo, la niña continuó a hablar las cosas desconexas. Una semana más, después de la visita al médico, estaba la madre y la chica en una feria libre y la niña le hablaba a la mamá y la mamá no entendía lo que hablaba ella. Cuando se paró un hombre y empezó a charlar con ella. La madre, sorprendida, le preguntó, mire señor, ¿usted estará a entender lo que habla esta niña? Sí, ¿cómo no? Está hablando chino. La madre dijo, Dios mío, no es posible. ¿Dónde tendrá aprendido chino? ¿Cómo sabe usted que ella está hablando chino? Ele dijo, señora, está en mi cara, yo soy chino. Y me sorprendo porque está hablando chino correctamente. ¿Cómo ha aprendido chino, señora? Y ella dijo, pregúntele, porque yo no sé cómo ha aprendido. Le preguntó y ella dijo, me recuerdo que he vivido en China por la época de la dinastía Ming. Y este hombre se hizo el intérprete entre la hija y la madre. Se hizo el traductor. La niña entonces se volvió a la normalidad. Los que niegan la reencarnación dicen que es un fenómeno sencillo, que posiblemente la madre cuando estaba embarazada vivía cercana de una tintorería china. Y como los chinos hablan y piensan en chino, transmitieron por telepatía a la madre, que transmitió a la niña. Y la niña cuando nació por hereditariedad hablaba chino. Como ustedes ven, es una explicación muy sencilla. Porque ella hablaba y escribía chino. Y para hablar y escribir chino son necesarios 2 alfabetos. El alfabeto ideográfico de China tiene solamente 25.000 ideogramas, solamente, para escribir. Y hay otro alfabeto para hablar. Pero lo más fantástico es que Helena Smith no hablaba solamente chino. Cuando cumplió 8 años, hablaba 12 idiomas, 8 lenguas vivas, 2 lenguas muertas y 2 lenguas extintas. Y no se puede creer que la madre, mientras estuvo embarazada, se quedó cerca del mercado persa por 2 semanas, después en el Coliseo de Roma, después... Tenemos que considerar que el hombre posee una memoria extracerebral. Ele posee una memoria de naturaleza trascendental, capaz de detectar hechos no necesariamente de esta vida, demostrando que después de la vida hay vida.
La doutora Elizabeth Kübler-Ross, psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, maestra em psiquiatria, começou a examinar se o homem vive depois da morte. E depois de haver testado 192 pessoas que tiveram morte clínica, es decir, que se murieron clinicamente, o eletroencefalógrafo dava uma linha reta, es decir, não havia atividade cerebral, era a muerte de las neuronas, pero estas personas volveram à normalidade depois de uma cirurgia cardíaca, depois de choques elétricos, e todos afirmavam que mientras estavam muertas, viviam. Hicieron visitas a sus familiares, estuvieron en muchas partes y contaron hechos que observaron afuera de la sala cirúrgica. La doctora Elizabeth Kübler-Ross fue publicado un libro notable de Raymond Moody Jr., Vida después de la vida, y que mereció de selección do Reader Digest un reportaje para 32 millones de lectores. La doutora não se contentou com isso, porque eles volveram e começou a investigar na Universidade de Chicago se depois da vida há vida, e constatou, por meio de los fenômenos mediúnicos, que depois da vida há vida, e aqueles que partieron desde la tierra permanecem vivos en el más allá, confirmando las enseñanzas de Jesús, de Buda, de Mahomet, de Krishna, de Hermes Trismegistus, de todos los padres de religiones. La ciencia espírita en este momento viene también confirmar, ofreciéndonos una filosofía ético-comportamental, porque lo más importante no es saber si hay o si no hay vida. Augusto Comte dizia, era padre do positivismo: se há vida depois da vida, não me interessa. Se não há vida depois da vida, tampouco me interessa a mim. Lo que importa é viver com dignidade, porque se há vida, aqueles que foram dignos serão felizes. E se não há vida, aqueles que foram dignos já são felizes. Porque a grande meta das criaturas humanas da Terra é a busca da felicidade. Todos nós desejamos desenvolver nossas potencialidades físicas, psíquicas, emocionais e paranormais para conquistar a felicidade. Todos nós temos ganas de paz, de amor. Os fenômenos parapsicológicos nos educam a personalidade para encontrarmos a realidade transcendental. Os fenômenos mediúnicos nos ensinam a cambiar as atitudes de natureza neurótica, psicótica, esquizofrênica, porque nas enfermedades psiquiátricas, e na grande maioria, há contingente de natureza paranormal. E les digo isso com autoridade, se ustedes me permitem, porque desde os 4 anos de idade, eu he experimentado fenômenos parapsicológicos. Vivendo em pueblo onde não se conhecia estas realidades, eu tinha uma vida muito difícil, a ponto que, em minha família, era verdadeiro problema, porque eu veia fenômenos e los sentia que se não poderia explicar. Quando eu cumpri 4 anos, comecei a ver um ser que se dizia ser minha abuela. E le dizia a minha mamã: madre, eu vejo a minha abuela. E ela me disse que se chama Maria Senhoria. Minha mamã me regañava e dizia: eres um loquito, porque tua abuela é muerta. Como puedes ver uma pessoa que está muerta? E me aplicava uma palicita. Com o tempo, quando eu tinha 4 anos e meio, não me recuerdo, por supuesto, me lo contou minha própria madre. Um dia me apareceu este ser e disse um mensagem a minha mamã, que se quedou surpreendida, porque ela não havia conhecido a sua mamã.
Ella había sido hija que naciera y 3 días después se muriera la madre de infección puerperal. Ella había sido criada por una hermana suya más vieja. Me llevó hasta mi tía y cuando llegué allí, yo le expliqué a mi tía lo que había escuchado de mi abuela y mi tía dijo a mi mamá, Ana, es verdad, porque este chico no puede saber las cosas de mi mamá y sin embargo, su traje, su manera de ser, esto es verdad. Este niño tiene una cosa. Porque cuando la gente no sabe el nombre, dice que tenemos una cosa. Y cuando se habla de fenómenos parapsicológicos, las personas siempre dicen estos negocios, estas cosas, aquello, pero no se dice la palabra correcta. Con la sucesión de los años, en el año 1944 se me murió un hermano mío con una ruptura de aneurisma. Y yo lo he visto ahogado en sangre, porque tuvo una hemoptisis y se cayó muerto. Con el shock, me fui a mi casa y me quedé enfermo. Era mi hermano más viejo y yo era el último. Mi mamá y mi papá se quedaron desesperados. Éramos 13 hermanos. En aquel entonces no había anticonceptivo, gracias a Dios. Si no, yo estaría en el más allá. Gracias a eso estoy acá y muy feliz. Entonces yo estaba enfermo y no podría moverme. Y fui para la cama. Se hizo el sepelio de mi hermano, el sepultamento. Y me quedé en un pueblo del interior. En el año 44 no había muchos recursos médicos. Fui al médico, fui a otro, y los médicos decían, es un trauma. Para que se quede sanado, será necesario un shock de naturaleza emocional. Mi mamá era una señora modesta y decía, pero doctor, ¿cómo yo voy a producir un choque para que se recupere? Solamente se toma de un palo y le aplico un golpe para que se despierte. Yo tenía una prima, y la tengo todavía, que donde había una cosa de estas, ella iba. Quiromante, cartomante, buena dicha, personas entendidas, todas estas cosas, él estaba allá, porque lo que quería era casarse. No se casó hasta hoy. Y entonces llegó a mi ciudad una medium, que era medium verdadeira, y ella hizo una amistad con esta señora. Y cuando constató que se trataba de una cosa seria, invitó a la señora para que me visitara. La señora fue a mi casa y mirándome, la señora dijo, ¿es este el enfermo? No tiene nada. Tiene una obsesión. Yo no sabía que era obsesión, pero por supuesto me imaginé que sería una cosa desagradable. La señora dijo, es el propio hermano que lo obsesiona. Y describió a mi hermano con tal riqueza de detalles que yo quizás de sorpresa no sería capaz de hacerlo. Entonces me dijo, voy a aplicarle una terapia que ustedes verán la técnica y él se quedará sanado ahora. Entonces me preguntó, ¿sabes orar? Yo era católico, deseaba ser cura y estaba matriculado en el seminario. Yo le dije, sí, ¿cómo no? Entonces, ahora, y me aplicó la terapia magnética, el pase mesmérico, y después dijo, ahora está sanado. Pero yo continuaba lo mismo. Mi mamá era una señora bajita, y las señoras bajitas son tremendas. Las grandotas, no. Mucha bulla, poca lluvia. Pero las pequeñas ya empiezan lloviendo. Y mi mamá dijo, la señora te está diciendo que está sanado. Yo le dije, pero no estoy. Si la señora te está diciendo que está sanado, tú estás. Levántate. Yo le dije, mamá, no me puedo levantar. Levántate, porque si no... En aquella época, los hijos obedecían a los padres. Ahora no. Los padres temen a los hijos. Yo me puse de pie, empecé a caminar, a marcharme, y la señora nos invitó a que fuéramos a un desarrollo de naturaleza mediúnica. A partir de entonces, fue realizada la educación mediúnica de mi parte, y empecé a conducir los fenómenos parapsicológicos, los fenómenos mediúnicos, y a conseguir una conciencia de orden filosófico que es esta.
la creencia en los fenómenos parapsicológicos y en los fenómenos mediúnicos lleva el hombre a una filosofía profunda, porque el hombre pasa a saber que todo que hace, hazlo a él mismo. El bien que hace, lo hace a sí propio. Y el mal que produce, se produce a él propio. Si alguien me hace un mal, problema de él. Pero cuando yo hago un mal, problema mío. Si alguien no me gusta, problema de él. Pero cuando no me gusto de alguien, neurosis es mía. Hay un punto de convergencia. Para la filosofía cristiana, la base es el Evangelio, que nos enseña el amor a Dios por encima de todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, y una actitud de dignidad delante de la vida, que es la única técnica para que el hombre consiga la verdadera paz. Más que eso, concluyendo, enseña la parapsicología que todos nosotros somos homens psi. Poseemos una facultad paranormal. Dice Allan Kardec en la ciencia espírita, todos nosotros somos mediums. La palabra medium, que es latina, como es obvio, quiere decir aquel que está entre dos puntos, que capta y transmite, que emite. Es un transceptor de naturaleza paranormal. Con eso llegamos a la conclusión que podremos desarrollar nuestras facultades paranormales para percibir lo que Charles Richer llamaba un sexto sentido. Los sentidos normales objetivos y un sexto sentido de naturaleza trascendental. Cuando la tierra, cuando los hombres comprendemos que tenemos una finalidad en el mundo, que nuestra tarea es desarrollar nuestras potencialidades íntimas, cambiaremos la vida, la guerra saldrá de la tierra para los museos, porque el egoísmo, las vanidades, el orgullo perderán la significación, porque sabemos también a la vez que la muerte no es el fin de la vida, es el término de la realidad biológica, que después de la vida viviremos como antes de la vida vivimos. Así deseamos que ustedes encontrem esta felicidade e, desarrollando as facultades que porventura posseam, pueden encontrar la paz, que es la más extraordinaria dimensión de la vida, la realización del hombre dentro de su propio. Muchísimas gracias. Nosotros iremos narrando las películas, porque esta es una película hecha en la Universidad de California por la doctora Thelma Moss. Tecnógrafos y de tecnólogos estudió una cámara para probar que nosotros poseemos esta energía y la podemos transmitir. Este es el doctor Hubbard. Este es un sensitivo. Miren ustedes que funciona porque posee la energía. Toma de dos crisantemos del mismo vaso y pone en dos vasos distintos. En este momento ele va a aplicar la energía en esta flor. Es una radiación que está a desparcir por encima de la flor. Mantiene una mirada dura, como en estado de semitrance, mueve las manos, donde se irradia una energía paranormal, vitalizando la flor, manteniendo viva. Esta flor no recibió energía, se murió, y esta es la hermana que está viva. Las dos fueron sacadas de la planta. La que no recibió fuerza está muerta, la otra viva. Sacada la quiligrafía, aquí está la primera sin vida, y la que recibió fuerzas llena de vida.
está llena de fluidos de energía. Esta dama sufría de un dolor de cabeza. Dicen que era por su peinado. Por 15 años, ella sufría de este dolor de cabeza terrible. Y fue recibir pases, energía. Después de 3 transmisiones, se quedó totalmente sanada de dolor de cabeza. Esta es una película de investigación científica. Ahora va a la máquina Kirlian, que es este aparato. Pone los 2 dedos para Kirlian grafarle. Cuando empezó a recibir la energía, es la punta del dedo. Después que recibió, al 3er día y después de sanada. Ahí está cuando empezó. Después cuando comenzó a recibir la fuerza. Ustedes observen que es una captación de una energía invisible a ojo desnudo. Lo que es notable es que los místicos y los santos siempre hablaban que nosotros tenemos una radiación, pero no se podría probar. Estas son llamadas protuberancias solares. De acuerdo con el color y la armonía, se puede saber del estado de salud de la emoción, incluso de los desvíos sexuales. Es una visión fantástica. Para se cosechar este resultado, se trabajó por más de 20 años en una cámara especial acoplada con una filmadora. Aquí está, cuando empezó no tenía fuerza. Después, al segundo día, ustedes observen que es vago y es irregular. Al 3er día y al fin, cuando estaba sanada, hay una corona. Aquí está la punta del dedo. Y esto también es llamado efecto corona. Dicen los soviéticos y los parapsicólogos. Es una energía de plasma biológico. Este plasma biológico tiene un molde. El cuerpo es modelado en este cuerpo de plasma biológico. Esta película era para experiencias en televisión, pero no se llevó adelante. Ahí está un efecto corona perfecto. Ustedes observen este fenómeno. Aquí es una persona, un dedo, y aquí es otro. Cuando este dedo se aproxima de este, le roba la energía. Este disminuye y este aumenta. Por tanto, este es el pasivo, este es el activo. Normalmente encontramos una amiga en la calle y le apretamos la mano y le preguntamos ¿cómo le va? Y dice con mucho dolor de cabeza. El amigo se marcha y el dolor de cabeza queda con nosotros. Aquí está el activo, robando la energía del pasivo. Ustedes verán la energía pasar. Observen bien. Los electrodos pasarán para acá. Cuando ele sale, este se recompone. Cuando este se aproxima, observaron pasar. Ahí está. Ahí. Aquí está, portanto, antes e depois. Como le toma. Ora, se uno toma a energia del outro, também se pode transmitir. Explica a doutora Thelma Moss que a câmara Kirlian pode detener a deficiência orgânica antes de apresentar-se no organismo físico.
haciéndose una quiligrafía de una persona, se podrá detener una futura enfermedad. Y tratándose de esta futura enfermedad, en el campo energético, se impide la enfermedad orgánica. Yo no consigo lembrarme el nombre de esta planta en español. Si alguien se recuerda, por favor, agradezco. ¿Cómo? Geranio. Ahí está un geranio. Este era el llamado efecto fantasma. Le quitó una parte del geranio. La hoja va a ser colocada en una chapa fotográfica virgen con vidrio para producir la reacción. Esta técnica es llamada sanduíche, porque comprime. Ahí está el punto positivo y va a quiligrafar. Ahí está la hoja, faltándole la punta. Llena de vitalidad. Todo esto blanco es la energía de la hoja. Aquí está el borde y la parte es la energía. Ustedes observen bien, esta hoja fue cortada aquí, pero reconstituyó aquí. Como diciendo que cuando se quita una parte de la materia, no se quita la vida. Esta fue cortada aquí, pero se recompuso. Es decir, que hay un campo energético donde no hay más la materia. Es muy común una persona amputar la pierna y sentir dolores en la pierna. Los médicos decían que era psicológico. Esta fue cortada aquí y se recompuso tan perfecta. Observen cómo esta parte que tiene materia. Este campo no tiene materia. Pero aquel efecto psicológico que decían los médicos es que se amputó la materia, pero no el cuerpo de plasma biológico o periespíritu. Otra experiencia. El equipo de doctora Thelma Moss es de los más famosos del mundo. Está amputada. Veremos rehacer la forma primitiva. El electrodo, el borde de la hoja, la parte cortada. Esto fascina, porque estamos a vivir sin saber de todas estas energías que tenemos dentro nuestro. Aquí está cortada y rehecha. Ahora los gráficos presentarán los cortes. Esta es una película parapsicológica, demostrando las fuerzas innatas, latentes en los vegetales y en los hombres. Esta es otra hoja notable. Como ustedes ven, en la parte puntillada fue cortada, pero ella se recompuso, tan perfecta como está la otra parte, que tiene la materia. El hombre posee dínamos generadores. Y en el Evangelio de Jesús, esto está muy bien explicado. Cierta vez dijo el maestro: podréis hacer todo lo que hago. Solamente es necesario tenerles fe. Este corte es diferente. Aquí no hay materia, pero la hoja va a recomponerse como si hubiera. Es decir, el campo
vitalizador continua, mesmo quando se quita a parte material. Aí está. Se nós não supiéramos onde foi cortada, não teníamos ideia. Como se fosse uma hoja normal, llena de vida. Porque esta é uma pulsação de la energia que constituye la vida. Esta é uma hoja chamada fenômeno plano, porque é a radiação fotográfica normal para demonstrar que a vida não é o resultado do acaso. Hubo alguém que planificou, que nos ordenou, e que se repite dentro de uma mesma tônica. A doutora Thelma Moss disse que o câncer começa em um desarreglo de natureza psíquica e o campo de pele registra estas energias e produz a desorganização celular, que então dá surgimento a la formação cancerígena. Em la hora que a câmera pueda detectar este desarreglo no campo de plasma biológico, se poderá transmitir forças por meio de passes e vendrá a curação. Era o que fazia Jesus. O toque de cura de Jesus, as técnicas de curas de Mesmer e de los modernos psicosomáticos. Ela deseja que a nova humanidade pueda conseguir isso. Pedimos as luzes para um momentito que se vai cambiar o rollo. Para que não se haga monótono, les vou contar um hecho paranormal, mientras cambia, porque a outra película é muito impactante. O muchacho era materialista, não creía em nada, e foi levado à la falência por uma deuda muito alta. Unos amigos espiritualistas, sabendo que ele estava a ser preso, lhe prometeram que lhe ofereceriam um relógio de ouro, lhe pagariam a deuda, com uma condição: se ele quedara em la puerta de um cemitério, en el viernes 13, entre 10 de la noche hasta medianoche. Com outra condição: tinha que quedar-se ali, mirando ao relógio, solamente de média em média hora, quando em la capilla sonasse la campana. E ele disse: bueno, não tenho medo de fantasmas, acepto. Firmaram um contrato e foram a la puerta del cementerio, un viernes 13 a la noche. A las 10 de la noche, el muchacho se puso a la puerta, miró el reloj, los amigos salieron y combinaron que el encuentro sería en una discoteca, como cosa de jóvenes. Él recibiría un reloj de oro y una quitación de la deuda. El muchacho aceptó, los amigos fueron, él se quedó a la puerta del cementerio y la campana sonó 10 horas de la noche. Y él miró 10 horas y dijo: bueno, esto es fantástico. Con más 2 horas estaré libre de una deuda, tendré un reloj Patek Philippe de oro, que es una fortuna. Qué vida maravillosa la mía. Y por un poco más sonó media hora. Y él miró 10:30. Solamente me falta 90 minutos, que maravilha. Se quedou. Pero a outra media hora não foi tão rápida, se demorou um pouquinho mais. Pero sonou 11 de la noche. Ele mirou e disse: Deus mío, eu não creio em Deus, pero vou ganhar um relógio Patek Philippe. E minha deuda será pagada. E se quedou feliz. Era uma noite de luna. Pero la calle se quedó más desierta, vino una niebla y la media hora se demoró. Y él fue quedándose nervioso. Se quedando nervioso y decía: ay, quería mirar, pero no podría. Tenía un compromiso de honor. Se quedó esperando más, se recordó de sus garotas
E nada, não passava a meia hora, dizia, que barbaridade. Como que está demorando esta meia hora? Quizás haja sonado e eu não he escuchado. Quiso mirar o relógio, pero não poderia. E súbito sentiu uma bulha na porta do cemitério. Quando mirou, era um gato negro que saía. Sentiu um mal-estar e sonou a meia hora. Ele mirou, ai Deus, com meia hora mais, eu estarei rico. E ele começou a esperar. Pero esta meia hora não passava. Vindo os latidos do coração, do lado direito do coelho, e ele quedou nervioso e começou a caminhar de uma ponta para outra. Não podia sair de ali. E não passava a hora. E não passava. Digo, Deus meu, eu não me quedo aqui. Eu não creio em fantasmas nem em bruxas, pero que ai, isto me parece uma coisa, uma trampa. E como a hora não passava, já estava para sair-se, quando começou a sonar meia-noite. Dão, dão. Ele mirou, e quando mirou, o relógio desapareceu. Saiu a correr, desesperado, hasta a discoteca. Quando entrou na discoteca, os amigos perguntaram, então, suportou? Não quero saber. Tenho que tomar um vaso de água, por favor. Um vaso de água. A senhora que servia lhe deu um vaso de água. E lhe disse, homem, já é mais que meia-noite, come uma empanadita. Ele disse, dá-me a empanadita. E quando la mordeu, sabe que tinha a empanadita? Não, uma aceituna. Ustedes agora irão ver uma película fantástica. Este é um médium. Esta uma paciente que sofre de cataratas. Ele vai operá-la sem asepsia, sem anestesia, sem hemorragia. Ela não está hipnotizada, não está anestesiada, e ele vai com uma pinça sacar-lhe a catarata. Este está medindo o tempo. Hace uma cirurgia de cataratas em 20 segundos. Já lo hizo. Está colocando um colírio. Observe que está normal. Sonreí. Muita gente, aí está a carne de la catarata. Mire que está sonriendo. Mueve el ojo derecho para não parecer que está anestesiada. E não sentiu dor nenhuma. É um ambiente comum de uma sala sem nenhuma asepsia. Põe um esparadrapo sucio que está passando de mano em mano, lo corta e lo aplica. Aí está. 3 dias depois, sácalo e ela está normal. Esta película foi feita especialmente para projetarmos na Universidade de Genebra, na cátedra de psiquiatria, psicologia e psicoanálise, dentro de mais alguns dias. Esta cirurgia foi feita em setembro. Observe que esta chica tem um problema de coluna. Está normal, hablando, tranquila. Ele irá aplicar-lhes agujas de injeção por cima de seus vestidos. Aí está, em la coluna, lo que é um peligro, porque é a região de la médula, por cima do tejido. E observe que ela não reacciona, porque é uma reação normal. Aí está, como se fosse um agujero. Depois de alguns minutos, ela que tinha
Un problema de columna salió perfecta. No está anestesiada, ni hipnotizada, ni bajo autosugestión. Ahora observe este hombre, que será una cirugía fantástica. De un problema de la vista. Es un hombre de edad. La cámara focó muy bien. Ahí está el ojo. Él va a pedir para que el hombre mueva el ojo, va a poner el dedo dentro del ojo. Sin anestesia. Ahí está. El hombre no se movió, ¿eh? Un músculo. No movió un músculo. Y basta que una pestaña llegue a nuestro ojo para hacer una cosa. Ahí está pidiendo para que mire, lo que prueba que el hombre está normal y lúcido. Pero eso no es nada. Las personas que no les gustan, dentro de poco, tienen que cerrar los ojos. Ahí está quitando la carne con la uña. Y va ahora a cortar con una tijera sucia. Ahí está el hombre, tranquilo. ¿Ah? Sin contraer un músculo. No tiene truco, ¿eh? La película está a la orden de quien desee hacer una averiguación. Y no es necesario. Ahí va, tomar de la piel y cortarla. Sin anestesia. ¿Eh? Va a sacar la piel. Ahí está. El ojo moviéndose sin tener dolores ni nada. Ahí está. Es un hecho paranormal, pero un hecho mediúnico, porque este muchacho está bajo la dominación de un espíritu médico. Ahí está cortando la carne de un ojo. No es tontería. Solamente de mirar yo siento dolor. Ahí está la carne. Sin hemorragia, con una hemóstasis simultánea. ¿Ve? Como dicen acá, vale, vale. Ahí está el hombre. Esto es notable, ¿eh? Va a poner este bisturí. Ahí está. Y va a mover en el hueso de la columna. Si oye el ruido, es un peligro una cosa tal. Y el hombre tranquilo está en trance mediúnico, cambia de personalidad, habla alemán, que es un idioma que él no habla normalmente, queda por unas cuantas horas sin cansancio. Este es fantástico. Mire esta dama, normal, hablando, observe bien, los ojos abiertos, el pecho que tiene un cáncer. Está acompañada de un cancerólogo. Ele está procurando observen bien que la señora no está hipnotizada, no está en trance, no está anestesiada, no hay ninguna asepsia, es una sala común llena de personas. Ahí está identificando el nódulo, el médico lo está constatando. Mire como está bajo, ¿eh? Y va a cortar por encima. Y va a buscarlo.
Aí está ela observando a própria cirurgia. Aí está mirando. Observem que corta e ela não se move. Não sente dolor nenhuma. Aí está, com o dedo sucio, sem guantes. Não tem guantes cirúrgicos. Está ahora procurando hasta lo encontrar. E ela não grita, não sente nada. É uma anestesia paranormal. A anestesia está no campo, aí está ela. Se encontra no campo do perispírito. Está procurando o nódulo. Vai agora cortar. Vai pinçá-lo e traê-lo à superfície. Corta como se fosse uma tela, imagine. E a pessoa não tem nada. No, aí está. Agora lo localizou e corta. Isto me impressiona, sem dúvida. Como se fosse um tecido. Imagine-se. E não é com delicadeza, hein? É um pouco a la brutal. Sacándolo. E outra coisa, não cose a herida cirúrgica. La deja cicatriza e não deixa marca. Não põe sutura de nada, solamente um esparadrapo. Era para que ocorriera uma hemorragia tremenda. Está operando, charlando, explicando a la gente. Aí está saliendo. E mais, depois entrega para um exame anatomopatológico, para que constate o tipo de problema. Uma amiga minha, mientras mirava, sentia dolor e chorava. Aí está. Mirem como corta. É fabuloso. Miren que seccionamento perfeito. Aí está. Outro detalhe. Como quedou na ponta, para evitar a metástase, ele vai sacar-la, que está ali.
Aí está para o exame anatomopatológico depois, em um laboratório especializado, e vai agora buscar a puntita. Aí está a puntita, la trajo. Agora vocês observem como limpia, como se não hubiera acontecido nada. A hemorragia desapareceu totalmente. Os vasos não foram pinçados. Não vai coser, põe um esparadrapo, la protege e ela sai caminhando óptima e absolutamente gratuito. Porque todo isso é feito gratuito. Aí está ela. Aí está, normal. Tranquila e contenta, hein? Ele está explicando a técnica de que se utilizou. Este muchacho vem realizando estas cirurgias mediúnicas há 2 anos e 8 meses. Já atendeu mais de 10.000 pessoas diferentes, incluso desobstrução de problemas coronários. Eu lo he visto fazer uma cirurgia de próstata, uma coisa brutal e notável. Aí está ela feliz. Os escépticos dirão, bueno, é uma auto-hipnose, de acordo, e cada quem pode tentar fazê-lo. Portanto, apresentamos uma película parapsicológica de hechos de la própria mente e hechos de uma mente que está conduzida por um ser de outra dimensão. Se chama espírito, alma, vibração, pouco importa. É uma personalidade que tem individualidade, que sobreviveu à la muerte e vuelve e habla e siente e explica. Esta é a técnica cirúrgica como la hizo, explicando que se utiliza de uma energia laser, que é antibactericida. Nós não la vemos porque não temos um aparato especial semelhante a Kirlian para detectar a asepsia transcendental. Aún temos mais uma cirurgia notável também, com as manos. Aí está ela. A película foi feita por este muchacho que é amigo mío e que para aparecer lhe deu o aparato para que outro terminara. Aí está a senhora operada. Dizendo que não sentiu nada, que mientras trabalhava não experimentou dolor nenhuma, nem sequer se deu conta. Mirem esta, hein? Ela tem um bócio e tem uma amigdalite. Observe o choque que ele vai ter. Le quita as agujas com as mãos sucias, hein? Não foram lavadas. Não se usa lavar as mãos. Aí está. Pediu para abrir a boca e le arrancou as amígdalas com os dedos.
Aí está ela, surpreendida. Observe a reação de surpresa. Le dá um vasito de água e está sanada. Está experimentando se lhe dói. Não lhe dói nada. Mire como quedou surpreendida. Aí está ele a explicar que há um grupo de espíritos que lhe acompanham ao espírito guia para atender a um número muito grande de pacientes. E como os pedintes são inumeráveis, los atiende e los receta. Pero como o médium não pode recetar, por supuesto, se utiliza de um papel firmado por médico. Todo é hecho, repito, gratuitamente. Se vai dizendo o nome do paciente, a idade, onde vive, e o espírito le vai receptando. Está um papel com timbre. Como a dizer que a humanidade não está ao abandono. A divinidade permanece atuante, ajudando-nos em la construção do bem em um mundo novo e melhor para todos nós. Observem como vai melhorar a coluna da chica a golpes. Aí está. Agora realiza esta labor. Colocando as agujas. Como se fosse um ortopedista traumatologista. Concluiu. Por favor, as luzes. Por sua atenção, muitíssimas graças e hasta amanhã. Por favor.